Los habitantes de San Diego logran grandes cosas todos los días. Nos preocupamos por nuestros vecinos y por nuestra comunidad. Nos adaptamos al cambio. Hacemos que nuestros líderes rindan cuentas. Vivimos en una de las ciudades más dinámicas de América, el San Diego Union Tribune y el Union Tribune en español. Hemos contado la historia de San Diego por más de 150 años. Bronca, ¿qué tan buena eres para el fútbol? Para el fútbol no soy muy buena, pero para otras cosas soy requete buena. ¿Y tú, Pitufo? ¿Qué tal eres para el béis? Para el béis, la neta, prefiero verlo que jugarlo, compa. Entonces, ¿para qué son buenos? ¿Lotería? Llegó la lotería del Freeway Show. Escucha a las 3 de la tarde y anota los 4 personajes de la lotería correctamente y podrías ganar $500. Oye, Bronca, te ves muy bien como la sirena, ¿eh? Ay, gracias, mi soldadito. Bienvenidos al Festival del Libro de San Diego Union Tribune. Soy Lilia O'Hara, directora editorial del San Diego Union Tribune en español. Hoy tenemos el gusto de platicar con Isabel Martín. Ella es una periodista y escritora que ha publicado cuentos en revistas y periódicos y ha participado en diferentes antologías. Ha ganado premios por su segunda novela, La curandera de Atenas. Bienvenida, Isabel. Hola. Hola, gracias. Hola, pues vamos a platicar contigo sobre el libro El bucle infinito, que es una novela que combina historia y ciencia ficción. Así que dinos, Isabel, me gustaría mucho que nos platicaras de dónde surgió esta idea de combinar géneros, porque es una especie de novela histórica, uno se entera de ciertos detalles del siglo XVI y al mismo tiempo es ciencia ficción. ¿Cómo llegó a ti la inspiración para hacer este libro? Bueno, fundamentalmente porque me encanta la ciencia ficción, siempre me ha gustado, soy una muy fanática de la ciencia ficción y también me gusta muchísimo la historia. O sea, me encanta el pasado y el futuro. Entonces, bueno, siempre tenía en la cabeza el escribir sobre algo así. Y bueno, poco a poco fui pergeñando esta historia, creando esta trama, que es un poco aventura, thriller, misterio. Y lo quise combinar con eso, con la ciencia ficción, porque es una de mis debilidades. Ajá. Cuéntanos un poquito, yo conforme le iba leyendo, o sea, ¿qué tanto tiempo te llevó, por ejemplo, a hacer la investigación histórica y después a hacer este libro y después ya hacer la parte ficticia, o era paralelo? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, le estuve dando bastantes vueltas durante un par de años, tampoco con una dedicación exclusiva, pero sí investigando una cosa, investigando otra. Según empecé a escribir, fui también en paralelo investigando cosas que me iban surgiendo en el momento, que desconocía. Y me llevó eso, la investigación un par de años y luego lo que es la escritura en sí del libro, un año. En un año tardé en escribirlo, sí, ya definitivamente. Aparte después correcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en un año. Ya. ¿Y qué es lo que te gusta más a ti personalmente, la novela histórica o la ciencia ficción? Como lectora me gusta la historia como disciplina, no como novela histórica, sino la historia en sí, y me gusta muchísimo la ciencia ficción como lectora, me encanta. Me parece muy difícil de escribir ciencia ficción y yo he intentado, a ver, me gusta mucho la ciencia ficción hard, ¿no? La ciencia ficción que se basa muchísimo en la tecnología, en la ciencia, pero me sentía incapaz de hacer algo así porque yo no tengo los conocimientos necesarios. Entonces quise utilizar un poco esa ciencia ficción científica, pero adaptada a la parte histórica, que me resultaba mucho más fácil de hacer porque lo conozco más, claro, más que la ciencia, ¿no? Y de toda la historia que hemos vivido como humanidad, ¿cómo es que decidiste llevar a tus personajes precisamente al siglo XVI? ¿Qué te atrajo de esta época que dijiste aquí van a aterrizar? Bueno, me parece que es una época muy importante, es el Renacimiento con todo lo que eso implica, es el momento en el que se empieza a abandonar el oscurantismo de la Edad Media, la ciencia empieza a avanzar un poco, a pesar de todas las cortapisas que tiene por la Iglesia,
pero sobre todo es eso, es como un renacer de todo, ¿no? La alquimia se empieza a convertir en química, la astrología se empieza a convertir en astronomía, es decir, todas esas disciplinas que estaban rodeadas de oscurantismo, estaban rodeadas de magia, de misterio, empiezan a convertirse en ciencia, y eso me parecía muy interesante. Uh-huh. Otro aspecto que es así, que nos hace darnos cuenta de cómo hemos avanzado, sobre todo para las mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo viste esto? ¿Cómo fue a propósito que, por ejemplo, de algunas veces el personaje incluso le dice a Julia, bueno, qué bueno que estás acuérdate dónde estás, ¿no? Porque ya está con... Claro, a ver, yo he creado dos personajes que quería que rompieran los tópicos de mujer y de hombre, ¿no? Julia es una científica bastante asocial, bastante dura, bastante fuerte, y Miguel es todo lo contrario, es un personaje que en principio, aunque luego evoluciona muchísimo a lo largo de la novela, en principio es una persona muy tranquila, muy apocada, estudioso, investigador que está ahí metido en sus libros y no conoce poco de la vida. Entonces, me parecía interesantísimo colocar a una mujer así, como es Julia, una científica, una persona del siglo XXI, colocarla en todos los problemas y todas las cortapisas que tiene una mujer o que tenía una mujer en el siglo XVI. ¿Y cómo se enfrentaría a eso? Claro, que era el reto fundamental. ¿Cómo podría enfrentarse a eso y cómo podría superarlo? Uh-huh. Y otro aspecto también, pues, es la influencia de la Inquisición, ¿no? Uh-huh. Cómo esta personalidad histórica que da siempre miedo, ¿cómo la decidiste, qué tanto decidiste, cómo la incluyó, cómo fue ese proceso? Claro, bueno, a ver, la Inquisición es fundamental para entender el mundo del siglo XVI en España y en el resto del mundo, porque se habla mucho de la Inquisición española, pero luego hubo muchísima Inquisición también en Europa y también se quemaron muchas brujas en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Pero bueno, yo estoy hablando de la Inquisición española, que ya tuvo lo suyo, no necesitaba tener nada más de ninguna, y me parecía que era fundamental que unos personajes del siglo XVI se enfrentaran a ese dominio absoluto e irracional, sobre todo irracional, que tenía la Iglesia Católica sobre los ciudadanos, ¿no? Ese poder absoluto y omnívoro que tenía la Inquisición. Y cómo dos personajes del siglo XXI, cómo podrían enfrentarse a eso, si podrían luchar contra eso. Uh-huh. Uh-huh. Y luego también, conforme uno va avanzando y va viendo las aventuras de Julia y de Miguel, se va encontrando personajes históricos. ¿Cómo escogiste quién va a aparecer en la novela? Sí. ¿Quién te ibas diciendo? ¿El rey o sí. Otros personajes? Si tú me vas platicando de ellos, por ejemplo. ¿Cómo los sí, a ver, la idea, yo quería partir de un hecho histórico que fuera conocido. Y entonces se me ocurrió partir de la primera boda de Felipe II, bueno, del príncipe Felipe, porque entonces todavía no era rey, con Mariana de Portugal, que fue en 1543. Entonces, claro, Felipe tenía que salir. Pero no quería que fuera una novela en la que aparecieran, en la que los personajes históricos tuvieran fuerza, ¿no? Quería que fuera una especie de telón de fondo para la auténtica aventura de mis personajes. Entonces, uh-huh. Bueno, como yo quería que fuera una cosa, quería que lo que pasaba, las fechas fueran exactas, no quería incurrir en anacronismos, pues utilicé personajes que sabía que estaban ahí en ese momento. Por supuesto, el príncipe Felipe, quien sería luego Felipe II, y me hizo mucha gracia, por ejemplo, incluir a Fray Luis de León, un personaje que tiene tanta prestancia y tanta presencia, ¿no?, en la historia, incluirlo como un novicio que acababa de llegar a Salamanca con 14 añitos para estudiar teología y que se encuentra a Miguel de casualidad y claro, Miguel, que sabe quién va a ser este Fray Luis de León y ve a ese chavalín pequeño y asustado, pues me hacía gracia que apareciera, ¿no? Entonces, especie de pequeños cameos de personajes históricos y reales que también yo creo que le dan más consistencia a la historia. Ajá. Y ahí también hay otro ambiente que se presenta, es el de las monjas en los claustros.
Sí, que sí. también, ajá, que nos quisiste platicar de ellas, y qué mujeres, cómo decidiste quiénes van a estar aquí y cómo van a ser sus personalidades. Claro. Bueno, ya sabes que en la novela hay 2 historias paralelas que luego confluyen al final y no se puede decir más de ello porque es la sorpresa Sí, no, final. claro. Y entonces, en una de esas historias se desarrolla en un convento de monjas, de clausura, y me parece un lugar fascinante para hablar de ello. Primero porque eran mujeres completamente recluidas, que muchas no estaban allí por su voluntad. Muchas no estaban por su voluntad, otras muchas sí estaban por una voluntad, entre comillas, porque sí al final se veían forzadas a entrar en un convento por la presión social, por una serie de circunstancias. Me parecía alucinante hablar de cómo vivirían esas mujeres en las que había muchísimas clases sociales dentro del convento. O sea, las mujeres que eran ricas fuera entraban con sus criados, con sus pertenencias y con todo, y las que eran pobres entraban como sirvientes de las ricas. O sea, la clase social estaba completamente representada allí, ¿no? Y luego, claro, eran mujeres que curiosamente quizá eran las que más libertad tenían dentro de la presión, de la opresión que vivían las mujeres en ese momento, ¿no? Eran mujeres que por lo menos no tenían obligación de casarse, que ya era todo un logro, ¿no? Eran mujeres que podían estudiar dentro de lo que era permitido, pero sí podían estudiar, sí podían dedicarse al estudio, sí podían escribir. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila. Y luego también todo ese mundo oscuro y oculto que existía en los conventos, ¿no? Esas relaciones sexuales en las que luego nacían niños que desaparecían y había muchos niños enterrados en los huertos de los conventos. Entonces, ese mundo oscuro y un poco siniestro, pero a la vez con un poco de luz, de acuerdo, o sea, en relación con cómo vivían las mujeres en general, me parecía muy interesante de investigar. Sí, la novela creo que ofrece diferentes aspectos, por ejemplo, también la transformación de Miguel, que a veces me daba pena el pobre. Sí, le hago sufrir mucho. Del personaje que uno conoce al principio, que es casi como un nerdito con sus lentes muy, muy, muy aislado, Claro. y se transforma y se va a guerras y demás, o sea, que ¿cómo pensaste, cómo fuiste desarrollando a este personaje? ¿Cuál fue tu labor creativa Claro, con Miguel? sí, yo quería que Miguel evolucionara muchísimo. De hecho, claro, yo coloco a una persona, a un hombre del siglo XXI, especialmente sensible, especialmente buena gente, es muy buena gente, es un tipo con sentido del humor, pero muy tranquilo, muy su bola. Quería enfrentarlo a una situación, a una sociedad en la que la testosterona masculina era la que mandaba. O sea, un hombre tenía que ser lo más hombre, lo más bruto, lo más luchador que pudiera ser, ¿no? Cualquier otro hombre era despreciado, ¿no? En ese tiempo. Entonces, quería ver eso, cómo podría evolucionar y que era inevitable que evolucionara un personaje así, tan apocado, tan estudioso, que evolucionara en una situación en la que tiene que enfrentarse a la vida sí o sí, o sea, tiene que luchar por su vida y tiene que luchar. Bueno, ya sabes que él se queda solo en un momento dado y abandonado por todo y por todos y tiene que sobrevivir. Entonces sobrevive convirtiéndose casi en un bruto, como él mismo dice, ¿no? Se convierte en un bruto que tiene que sobrevivir a todas las penalidades por las que está atravesando. Ya, no puede uno dejar de sentir simpatía por él. Y creo que es algo en general en tu novela que pocos personajes crean antipatía. Ese es ese malvado. Sí hay un par de ellos, pero también Sí. Otro aspecto que entra y que es interesante es la curandera, ¿no? Que siempre es confundida entre eres bruja o eres curandera o qué eres. Entonces, claro, ¿cómo claro. metiste ese aspecto? Ajá. Claro, eso todos los personajes que es fascinante de esa época, ¿no? El personaje de las curanderas, que eran mujeres bastante al margen de la sociedad, por una parte
por una parte despreciadas y por otra parte admiradas, porque al final eran las que curaban a la gente. O sea, los médicos eran auténticos matarifes, o sea, un médico, pero las mujeres tenían un conocimiento muy importante de las hierbas, tenían unos conocimientos muy arcanos, muy del bosque, muy primitivos, pero que en el fondo eran las que se enfrentaban a las enfermedades y las que curaban y tal, pero a la vez, claro, eran mujeres y a la vez eso se permitía, entre comillas, pero tampoco estaba bien visto. Eran mujeres que siempre estaban al margen de la sociedad, pero que a la vez tenían unos conocimientos que nadie tenía, y me parecía también fascinante que esos personajes aparecieran en la novela. Como es el personaje... Sí, perdona, no, como el personaje de Sabina, ¿no? Que es el otro personaje importante de la novela del que no hemos hablado, pero que es... Sí, sí, sí. Sí, que es que además en un momento dado uno se da cuenta que no es solo curandera física, como que también tiene que escuchar a las mujeres que van y le cuentan sus historias y dices que tengo que aliviar esto y por lo otro, ¿no? Claro, claro. Sí, a mí me hacía gracia, por ejemplo, claro, eran mujeres que practicaban abortos. En una época en la que, porque el asunto del aborto ha tenido muchas facetas a lo largo de la historia, ¿no? Muchos retractores, por supuesto, pero también ha habido momentos en la historia en los que estaba fatalmente visto porque en las pestes, las hambrunas, todo esto mataba a muchos niños también, ¿no? Entonces, lo del aborto era una cosa muy prohibida, ¿no? Y luego luego que me imagino, eso sí que me lo imagino, ha sido una idea mía. Supongo lo que dices tú, que las mujeres, las curanderas, eran una especie de confesoras para las mujeres, pues que tendrían sus problemas con sus maridos, sus problemas con sus hijos, el quedarse embarazada una y otra vez y no poder atender a esos hijos que iban a nacer, la brutalidad del marido, en fin, todo eso seguramente ellas eran depositarias de todas esas historias que les contaban las mujeres que iban allí a buscar un remedio físico, pero también, efectivamente, también emocional, ¿no? Tú misma como escritora, Isabel, ¿cómo te sientes no sé si alcanzas a ver toda esta libertad que tienes para hablar de todos estos temas que en España eran probablemente tabú hasta hace, ¿qué? 40, 50 años. Sí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo abrazas esta libertad como autora, como mujer, para tocar estos temas que a veces nada más eran pues como de hombres, ¿no? Leyeron los que nos contaban las historias. Platícame de eso. Pues mira, yo afortunadamente soy de una generación o de una situación social o geográfica en la que no me he sentido nunca reprimida para expresar mis opiniones, para estudiar, para hacer lo que yo haya querido. La verdad es que tengo que reconocer que en eso he sido muy privilegiada, pero sé lo que existe, ¿no? Y sé que todavía eso existe en muchísimas situaciones, esa represión y esa necesidad de callar y esa necesidad de callarte y no decir todo lo que piensas, ¿no? Yo no lo he vivido nunca. Bueno, a ver, no es que yo vaya por la calle gritando todo lo que me parece, pero vamos, quiero decir que yo he sentido que tengo la misma libertad que pueda tener un amigo mío o mi pareja o, en fin, no me he sentido nunca reprimida en ese aspecto, con lo cual para mí es muy normal el poder decir las cosas que pienso. No he tenido que callarme nada, que yo, dentro de mi círculo normal, ¿no? Ya te digo, yo no soy una activista ni voy por allí, ni voy soltando discursos, pero sí que en la literatura y en mi vida cotidiana, pues nunca me he sentido reprimida, aunque lo he vivido, ¿no? Pues qué bien. Otra cosa que un poquito me llama la atención es yo misma soy editora de texto, he sido correctora, ahora soy editora, y es como que me da gusto que alguien que está siempre, como quien dice, detrás de las escenas, que es la que está arreglando todo, que se vea bonito, que sea ahora la creadora. ¿Cómo se dio ese salto en ti? Que ahora ya tienes varios libros, pero ¿cómo empezaste, cómo pasaste de una área a otra? Bueno, yo es que siempre he escrito, no he publicado muy poco, pero siempre
he escrito. Entonces, me ha parecido que son dos cosas... Hombre, lógicamente yo mis textos me los corrijo muchísimo, muchísimo. Soy muy pesada. Soy pesadísima, o sea, yo repaso y corrijo. Entonces, claro, eso también me imagino que viene por la profesión. Pero son dos cosas que he mantenido siempre un poco en paralelo, ¿no? El escribir y luego corregir o hacer dosieres de prensa o todo esto en lo que he trabajado. No me ha influido, o sea, no me ha afectado nada, ¿no? Yo he tenido mi faceta creativa y luego la faceta profesional que no las he mezclado. Ok. Ahora, al final de la novela, no voy a decir qué pasa, pero como que se deja una puerta abierta para una secuela. ¿Vamos a esperar una posible secuela de esta historia? Estoy en ello. Sí. A ver, he empezado, bueno, yo soy muy lenta escribiendo, ya te he dicho que yo corrijo mucho y miro y remiro y soy muy lenta, pero lo he comenzado porque sí, yo veía que necesitaba una continuación esa novela, ¿no? Sí, y uno como lector que se queda, ¿y luego? Claro, sí. No, pues estoy en ello, sí. Espero a lo mejor eso, como en un año así esté terminada. Bueno, pues ya estaremos aquí listos. Isabel, pues muchas gracias, pero antes de irnos, yo quisiera saber si hay algo que tú quisieras compartir con los lectores de San Diego que no te he preguntado y que tú digas, bueno, esto quiero compartirlo. Adelante, por favor. Bueno, pues yo les diría que creo que mi novela es una novela de aventuras, es una novela de amor y es una novela que trasciende el tiempo y el espacio, que creo que van a disfrutar mucho con ella. Yo he disfrutado mucho escribiéndola y en general pues se está gustando mucho y sobre todo es una novela estupenda para el verano, para meterte en ella y olvidarte del mundo y meterte en el mundo de Julia, de Miguel y de Sabina para disfrutar de sus aventuras y sus desventuras, que también tienen muchas. Así es, de verdad, es esos libros que uno agarra y dice, no la puedo dejar, son de las 2 de la mañana, pero aquí sigo. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muchas felicidades por tu libro, por participar en el Festival del Libro de San Diego, organizado por nuestro periódico. Y les recuerdo a ustedes que nos están acompañando en este día, que por favor visiten el lugar donde está disponible el libro aquí localmente, bookshop.org. Aquí va a aparecer abajo donde pueden visitarlo. Ahí lo pueden comprar cualquiera otro de los libros que se están comentando en este festival. Y también les pido, por favor, que consideren apoyar al Consejo de Alfabetización de San Diego visitando literacysandiego.org y pueden seguir aquí acompañándolos en el festival. Todavía tenemos muchos paneles, emocionantes demostraciones, entretenimiento en vivo, todo está en línea. Y después, si quieren revisitar esta entrevista y otras entrevistas, por favor, visiten sdfestivalofbooks.com. Yo soy Lilia O'Hara, les agradezco el habernos acompañado en este ratito y muchas gracias, Isabel, y nos estamos viendo aquí en el Festival de Libros. Muchísimas gracias, Lilia, a ti y a todos los espectadores. Muchas gracias. Aquí seguimos. Buena suerte. Esperamos el siguiente. Ay, sí. Estaré en ello. News, entertainment, sports, and much more. In English, Spanish, and Spanglish. Watch Nuestra Voz Today, presented by the San Diego Union Tribune and the Los Angeles Times. Join hosts Luis Cruz and Paola Hernandez Zhao as they bring you in-depth stories and features from these two award-winning news organizations you know and trust. Watch Nuestra Voz Today on Cox Cable YourView, Channel 1004. Informarte es lo que nos mueve a lo largo y ancho de esta región. Sin fronteras, sin obstáculos. Por nuestra comunidad y sus historias. Somos tu equipo. Somos Telemundo 20. De lunes a domingo, cuenta con nosotros.